Vamos a compartir un pasaje muy conocido en la palabra para tener una meditación en esta noche. Está en el capítulo 17 del libro de los Hechos y muestra a Pablo esperando a sus compañeros en Atenas, caminando por las calles. Está en la cuna de la cultura, en el lugar que fue el nacimiento de todas las filosofías que influyeron el conocimiento humano. Pasa por las calles, conversa con la gente y dice en el capítulo 17, el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. La vida de Pablo y el ministerio de Pablo no fue sencillo. Esto que describe como su vida diaria en discusión, en debate, era el pan nuestro de cada día. Cuando vemos la palabra discusión no tenemos que pensar en una pelea, sino que era la forma tradicional. Uno levantaba la voz porque no había micrófonos, donde había una concurrencia que lo debía oír y donde la gente no tenía libros y no existían otros medios de comunicación, así que era oral y verbal y uno se reunía en un lugar para exponer sus ideas. Sus ideas eran escuchadas por el conjunto y había gente que lo seguía y había gente que lo rechazaba y así nacían las escuelas. Y dice que Pablo primero, mientras estaba en la ciudad, discutía en dos lugares, en la sinagoga con los judíos, y habla de judíos piadosos. Eran judíos que habían conocido a Dios y muchos de ellos habían aceptado el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué discutía con ellos? ¿Y qué discutía en la sinagoga? ¿Y qué discutía en las plazas? Una de las discusiones que más páginas llegan en la Biblia, que se relatan en más capítulos, nos habla de su debate con los judíos que habían creído, lo que llama la Biblia los judaizantes. ¿Por qué debatía Pablo con ellos con tal énfasis? Es el mayor énfasis puesto en sus discusiones, en los cuales lo vamos a ver aún con enfrentamientos con Pedro y con otros apóstoles que no habían entendido bien la doctrina. Los judíos tenían una identidad muy marcada. La ley de Moisés era su repetición desde niños día a día y la veneraban. La tradición era su identidad con los patriarcas, con los ancestros, con los abuelos, con los padres. Era lo que habían pasado de generación en generación y en ellos era una visión muy firme. Y tanto la ley de Moisés como la tradición, que habían encorsetado de tal manera sus vidas, era la visión que tenían de la persona de Dios. Mire,
Es tan importante entender eso que se podía resumir todas las actitudes positivas en boca de Jesucristo, de la ley y los profetas, en 2 renglones. Dijo Jesucristo, toda la ley, todos los profetas se resumen conociendo esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la enseñanza en positivo. La enseñanza en negativo ocupaba tomos y libros. La vida del judío se regía por el valor que le daba a cada hora del día. El judío tenía una forma de vestir, una forma de cortarse el pelo, una forma y un tiempo de comer, una manera de lavarse las manos, una manera de vivir entre lo poco permitido y lo mucho prohibido. Y llega el mensaje de Jesucristo que derriba muros, que aúna pueblos y que llama a todos los términos de la tierra. Y para aquel de la tradición judía era tan difícil entender que hombres y mujeres que se vestían de manera distinta, que comían distinto, que vivían distinto, con otra lengua, con otra forma de manifestarse, eran recibidos con Dios, que fueron influidos a decir, todos deben ser primero judíos. Eso decía el judaizante. Para venir a Cristo primero había que hacerse judío. ¿Qué quería decir? Había que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Y luego venía Jesucristo. Y luego se admitía la fe. ¿Por qué es el fervor de Pablo al combatir esta errónea enseñanza? ¿Y por qué esta forma de creencia aparentemente tan inocente que nos lleva a atarnos a la religión, a la tradición, nos aleja de la verdad del Evangelio? Porque el fin último del judaizante es: a la fe le falta algo. La obra de Cristo está incompleta. Sí, hay que creer en Cristo, pero hay que circuncidarse y hay que cumplir la ley, si no, no vale. Eso es el que enseña el que judaiza. No lo digo yo, lo dice Pablo. Por eso en Gálatas 6:15 tiene que decir, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, como diciendo, no vale de nada. Por eso Pablo se enseña que la circuncisión no es la del cuerpo, sino la del corazón. Y dice Pablo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación, una nueva creación. Mire, yo por mi profesión he tenido contacto con hermanos que se congregaban con nosotros y que judaizaron, y he visto que se han circuncidado y el error de esto que parece tan sencillo es que hace incompleta la obra de Cristo. Hace incompleta la obra de Cristo. Y cuando uno toma actitudes exteriores está diciendo, Cristo no alcanza, a Cristo le falta. Y esa es la defensa de Pablo con los judaizantes, diciendo, la obra de Cristo es completa. La obra de Cristo no necesita nada. La obra de Cristo reconcilia mi vida con Dios. La obra de Cristo tiene poder para rescatarme del pozo más profundo y devolverme a la presencia de Dios. La obra de Cristo tiene poder para cambiar mi vida. Y ustedes dirán, sí, pero es tan excepcional eso que decís de uno que se circuncida, otro que judaiza. Sí, es muy excepcional. ¿Cuál es la sutileza del judaizante? Porque los judaizantes no salieron de las iglesias. Es el fin final de la doctrina. La enseñanza de algo siempre te falta. Algo siempre te falta. ¿Y cuántos hermanos uno conversa y está con ellos que se esfuerzan día tras día y ponen lo mejor de sí y dejan sus hogares y preparan mensajes y siempre se les dice,
sí, pero algo te falta. Sí, pero no alcanza. Sí, pero viniste el domingo, pero el miércoles no te vi. Viniste... Mire, Dios no está con listas poniendo cruces. Dios no tiene una tabla de méritos humanos. Dios pesa el corazón y sabe la sinceridad con el cual cada hermano da lo que da, ofrece lo que ofrece y trae lo que trae. Traje una ofrenda, sí, pero es algo material, siempre algo que falta. No hay nada, hermano, que hayas hecho para Dios que Él no lo haya visto. No hay nada, por más humilde y más pequeño que sea, cuando el corazón fue sincero, que Dios no haya valorado. No estamos para ser juzgados por los ojos de los hombres, sino que nuestra relación es una relación con Dios. Y Pablo no cedió ante los judaizantes. Termina de hablar con ellos y dice que se encuentra con maestros que lo pasan a las ligas mayores. Empezó a jugar en la Premier League, porque dice que se encuentra con verdaderos estudiosos, filósofos de la época que eran los estoicos y los epicúreos. No eran iniciados o principiantes, eran maestros de la filosofía de la época. Por eso lo llevan al Areópago. Para que me entiendan lo que es el Areópago, cuando alguien en la cancha de fútbol hacía una caída y hacía algo actoral, gritaban de la tribuna, al Colón, al Colón. Es el Colón de la cultura, el lugar máximo de la exposición de las filosofías humanas. Y allí lo llevan estoicos y epicúreos para escuchar lo que él decía. Los epicúreos eran seguidores de Epicuro de Samos, una isla que había fundado una escuela en el 307 a.C. a las afueras de Atenas, en su casa, en un inmenso jardín, donde lo escuchaban sus discípulos y tomaban sus enseñanzas. Y es una forma de hedonismo, es decir, que la meta máxima del ser humano es lograr el placer. Ellos buscan en la forma de vida el bienestar de la mente y el cuerpo como objetivo de la vida. Y tratan de hacer abstracción o de aislarse de todo aquello que les genera conflicto, todo aquello que les genera una discusión, todo aquello que aparentemente por circunstancias externas afecta su vida. Al principio era la búsqueda de un placer sencillo y de una calma, después se pasó a la sensualidad. Intentando no tener nada que los preocupara y lograr esa calma, decían que había que huir del miedo y miraban a los dioses, la presencia de Dios, como algo para temer. Entonces negaban a los dioses. No había que tener miedo a Dios, no había que tener miedo a la muerte, porque decían no hay nada después de la muerte. No habían que tener miedo al destino. Los metía en una filosofía individualista, egoísta, que le hacía tomar decisiones que lo aislaban de su familia, de la sociedad y de los problemas de los otros. Ustedes me dirán, pero doctrina, fíjense en los libros que suelen leer sus hijos, escritos por muchos filósofos, psicólogos modernos, y van a escuchar muchas respuestas y muchas tendencias a abstraerse de los problemas ajenos, a no tomar compromiso ni familiar ni social, a buscar las cosas que no nos comprometan para tener... Tiene una influencia de los epicúreos. Y habló con los estoicos, que estaban enfrentados con los epicúreos, y estos decían que todo lo contrario, había que dominar el deseo. La meta de la vida era la virtud. Y esa virtud hacía vivir de manera natural, calma, sencilla, prescindiendo de todos los bienes materiales y de todas las influencias externas, no caer preso del deseo, no caer preso del temor o del dolor.
era lograr un equilibrio. Y las dos eran individualistas, alejándose de la sociedad, negando el mensaje que Pablo estaba dando. Qué sabiduría la de Pablo. Y cómo invito a que aprendamos de él. Fíjense que parándose en el Areópago no buscó para dar el mensaje los puntos de discordancia. No buscó refutar las enseñanzas de los otros. No buscó decir, ustedes piensan tal cosa, error en el que muchas veces caemos. Tratar de derribar todo andamiaje de aquel que había en nosotros para dejarlo indefenso para predicarle el Evangelio. No, Pablo buscó el punto de coincidencia. Pablo buscó un punto común del cual naciera el diálogo y le dijo, he visto que ustedes adoran hasta un Dios que no conocen. Yo creo que no existe esa velocidad mental para en ese momento de tensión buscar cómo llevar el mensaje. Pienso que Dios le dio la luz para decir, este es el punto para empezar a conversar. En esto te van a escuchar y no te van a rechazar de entrada. Y le dijo, veo que ustedes también adoran a un Dios al que no conocen. A ese Dios es al que yo les anuncio. Qué sabiduría de no atacar a aquel a quien quiero abrazar con todo el corazón para traerlo a Cristo. Y comenzó a contarles de ese Dios que es creador de todo, que sustenta todo y que tiene tanto poder y tanta grandeza que se dignó descender y hacerse hombre y acercarse al problema diario de cada uno de nosotros, de su gloria a nuestra miseria, de su riqueza a nuestra necesidad. Y les habló de dos cosas que eran para aceptar o rechazar. Al estoico que hablaba del hombre virtuoso y todo, le dijo, en Cristo hay una nueva oportunidad para aquel que no es tan virtuoso, para aquel que está caído, para aquel que no encuentra el camino, para aquel que no tiene fuerzas para salir, para aquel que no encuentra el rumbo para su vida, ahí está en las manos de Cristo. Para aquel que no tiene virtud, el virtuoso dio su vida. Y ahí le dijo a los epicúreos que decían, no hay nada, porque hay vida después de la muerte. Y el que está en Cristo no verá la muerte, sino que en Cristo tendrá la vida. A veces buscamos el punto de distancia para iniciar el diálogo. Pablo nos enseña a buscar el punto de contacto para comenzar. Muchas veces, predicando el Evangelio, nos predicamos a nosotros mismos. Y hermano, no somos tan virtuosos, no somos tan buenos, no somos tan dignos. No pierda el tiempo predicándose a sí mismo. Pablo le habló del Dios que ellos no conocían. Conozco mucha gente que se puede decepcionar de conocer nuestras personas. No conozco a nadie que con corazón sincero conozca a Cristo y se aparte de Él. Por eso Juan, no queriendo poner figura de milagros, figura de mensajes, cuando tuvo que resumir a Cristo al comenzar a escribir su pluma, el primer capítulo dice, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso Pedro, cuando en el capítulo 2, verso 7 de su epístola viene a decir, todos los que lo rechazaron, todos los defectos que le vieron, todo el sin valor que le veían los otros a Cristo, dice y interrumpe el pasaje diciendo, pero para nosotros los que hemos creído, Él es precioso. Él es precioso. Saben que todavía nuestra sociedad tiene el santuario al Dios no conocido, porque conocen de religiones, pero no conocen de Jesucristo, porque conocen de mandamientos
y de preceptos y de moralidad, pero no conocen de la mano de Dios tendida a su vida y del poder y del amor que en ella hay. Dice Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a un Dios en el que no han creído? ¿Y cómo creerán de un Dios del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si no hay quien les predique. El mejor ejemplo que encuentro en las palabras de la Biblia, la mejor predicación que cautiva mi alma, no tiene palabras, tiene una actitud. Capítulo 1 de Juan, verso 47, Jesús ha llamado a Simón, a Andrés, a Juan, a Jacobo y se encuentra con Felipe. Y Felipe conoce a Jesucristo. Lo deja en el camino y va corriendo a buscar a su amigo, Natanael. Y Natanael está escéptico porque le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Saben lo que le dice Felipe? Natanael, lo hemos hallado, lo hemos hallado. No sé cuántas conversaciones se resumen en lo hemos hallado. No sé qué eran lo que los dos estaban buscando, qué cautivaba su corazón, cuál era la necesidad de su alma, cuál era el clamor de todo su ser y cuál era la búsqueda de toda su vida. Él la resume, dice, lo he hallado, es Jesús. Natanael, cuando se muestra escéptico, pero puede ser algo bueno, él le dice simplemente, ven y ve. Vení a conocerlo a él, no me escuches a mí, no veas mi debilidad, mi duda, vení y conoce a Jesús. Hermano, hermana, no se avergüence de traer un amigo, un familiar, porque Jesucristo sin duda es lo que mejor usted le puede mostrar de su vida. Es lo más digno, lo más precioso, lo más valioso que tenemos.